damos un cordial saludo. Es una alegría poder darles la bienvenida a las respuestas a las preguntas claves que la Unión Peruana del Sur publica cada semana en su página web. En esta semana la lección ha llevado por título El Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Esta es una lección muy importante. Vamos a ver las preguntas. La primera pregunta dice lo siguiente: la vida espiritual debe basarse en la experiencia práctica y sentimientos, además de enfocarse en prácticas contemplativas y de meditación. Esa es la pregunta. ¿Qué les parece? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de escuela sabática el día sábado de tarde. Dice lo siguiente: no deberíamos estar basando nuestra vida espiritual en nuestra experiencia inestable y en sentimientos subjetivos, ni enfocando nuestras oraciones en prácticas contemplativas y de meditación dudosas. Más bien, nuestra espiritualidad debe ser guiada por la Biblia y seguir la voluntad de Dios tal como es revelada en su palabra. Por lo tanto, la lección es sumamente clara al decirnos que nuestra vida espiritual no debe estar basada en sentimientos que son muy subjetivos. Cada uno puede tener un sentimiento diferente, sino nuestra vida espiritual debe estar basada en un así dice el Señor, en un escrito está de la palabra de Dios. Respuesta: falso. Vamos con la segunda pregunta. Esta segunda pregunta dice lo siguiente: buscar primeramente a Dios y disfrutar de su compañía es más importante que cualquier otra cosa que Él nos pueda dar. ¿Qué les parece? ¿Es falso o es verdadera esta declaración? Vamos a ver entonces qué es lo que dice la lección en el día domingo, y dice exactamente lo que nosotros hemos leído. Buscar primeramente a Dios y disfrutar de su compañía es más importante que cualquier otra cosa que Él nos pueda dar. Nosotros podemos pensar en cientos de bendiciones, en muchas cosas de prosperidad para nuestra vida. Sin embargo, lo más importante es el hecho de poder colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida y disfrutar de su compañía. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Es verdadero. Eso es lo más importante que un cristiano tiene, la presencia de Dios en su vida. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Hay algunas condiciones que debemos cumplir a fin de recibir lo que estamos pidiendo a Dios. ¿Será que para poder recibir lo que pedimos a Dios necesitamos cumplir algunas condiciones? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de escuela sabática. El día lunes la lección dice lo siguiente: sin embargo, hay algunas condiciones que debemos cumplir a fin de recibir lo que estamos pidiendo. Si no estamos dispuestos a someternos completamente a Dios, y si nuestros pedidos reflejan solamente nuestros deseos egoístas y pecaminosos, Dios no responderá a nuestras oraciones. Imagínate una persona que dice: Señor, quiero ganarme la lotería. Señor, quiero tener 3 autos, 2 casas. Señor, dame todas esas bendiciones, tengo mucha fe. El Señor conoce nuestro corazón y el Señor sabe que a veces pedimos de acuerdo a nuestros deseos egoístas. Y el Señor, al conocer esto, nosotros vemos que hay una condición: ser obedientes a la voluntad de Dios, ser atentos a lo que Dios nos dice. Por lo tanto, la respuesta aquí es verdadero. Hay condiciones que debemos cumplir. La condición de la obediencia es fundamental. La condición de estar sujetos a la voluntad de Dios es fundamental para recibir lo que estamos pidiendo. Vamos a ver ahora la pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta 4? No es suficiente con solamente pedir. Hay un segundo aspecto importante que debe estar presente en nuestras oraciones: el arrepentimiento. ¿Será que el arrepentimiento es la segunda condición importante que debemos tener para que nuestras oraciones sean respondidas? La lección de escuela sabática el día martes dice lo siguiente: no es suficiente con solamente pedir. Hay un segundo aspecto importante que debe estar presente en nuestras oraciones: la fe. La fe. Por lo tanto, la segunda condición es la fe. Debemos ir a Dios creyendo que Él va a cumplir con lo que ha prometido. Y entonces la respuesta es falso, porque la pregunta decía el arrepentimiento. No es el arrepentimiento. El arrepentimiento ya debe haber sucedido en nuestra vida. Al momento de pedir al Señor es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver con la pregunta número 5. ¿Qué es lo que dice? La oración efectiva debe estar acompañada por fe. No solamente en que Dios puede responder, sino también en que lo hará según su divina voluntad.
Vamos a ver qué es lo que dice la lección de la escuela sabática. Dice, la oración efectiva debe estar acompañada por fe, no solamente en que Dios puede responder, sino también en que lo hará según su divina voluntad. Entonces aquí hay algo importante. No solo debemos creer que Dios nos va a responder, sino que Dios va a responder según su voluntad. No necesariamente nosotros debemos estar dispuestos a que sea nuestra voluntad lo que nosotros pedimos. Debemos al orar estar seguros que Dios hará su voluntad y que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. La respuesta entonces es verdadero. Vamos con la pregunta número 6. Pregunta 6 dice lo siguiente. Recibimos todo lo que pedimos por fe, aún antes de poder sentirlo o verlo. Todo lo que pedimos por fe, aún antes de poder sentirlo o verlo. ¿Qué les parece? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver qué dice la lección. El día miércoles la lección tiene la siguiente declaración. Cuando reclamamos una promesa y agradecemos a Dios por recibirla, ya poseemos el don que Él ha prometido. Recibimos el don prometido por fe aún antes de poder sentirlo o verlo. Vamos a ver que aquí hay una declaración interesante. Lo que nos está diciendo la lección de escuela sabática es recibimos todo lo que pedimos por fe. La respuesta es falso. No todo lo que pedimos. Sin embargo, recibimos todo lo que Dios ha prometido. Si es una promesa de Dios y nosotros la pedimos, entonces la vamos a recibir. Pero, por ejemplo, el hecho de que Dios te libre de alguna enfermedad, ¿ha sido una promesa de Dios? No siempre. El Señor puede librarte de una enfermedad, sí, pero en su voluntad, como en el caso de Eliseo, puede que no te libre de esa enfermedad. La promesa del Señor es que estará contigo y esa promesa es incondicional. Entonces podemos pedir aquello que Dios ha prometido, con la certeza que Dios nos va a dar. Pero de acuerdo a lo que nosotros queremos pedir, no siempre vamos a recibirlo, solo cuando está en sintonía con la voluntad de Dios. Vamos a ver la pregunta número 7. Jesús agradeció al Padre por la resurrección de Lázaro después que éste salió de la tumba frente a todas las personas reunidas ahí. ¿Se acuerdan la resurrección de Lázaro? ¿Esta declaración es falsa o verdadera? Vamos a ver lo que dice la lección de escuela sabática. Dice lo siguiente, en Juan 11, 39 al 41 leemos que por adelantado Jesús agradeció al Padre por la resurrección de Lázaro, aun cuando Lázaro todavía estaba en la tumba. Lázaro estaba en la tumba y Jesús ya había agradecido. Te doy gracias. Antes que el milagro se produjese, el Señor ya estaba agradeciendo. Por lo tanto, la respuesta, la vamos a ver aquí, es falso. Jesús no agradeció después, sino antes que sucediese. Vamos a ver la siguiente pregunta, la pregunta número 8. Por medio del Espíritu Santo y de su obra en nuestra vida, todas nuestras necesidades son suplidas. ¿Qué es lo que dice la lección? ¿Falso o verdadero? El día jueves dice, por medio del Espíritu Santo y de su obra en nuestra vida, todas nuestras necesidades son suplidas. La bendición del Espíritu Santo traerá consigo todas las otras bendiciones. Entonces, nuestras necesidades. Lo que pasa es que frecuentemente nosotros no creemos o no sabemos cuáles son nuestras necesidades. Pensamos que necesitamos cosas que realmente no necesitamos. Y entonces Dios sí sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. La respuesta es verdadero. Vamos con la pregunta 9. Cualquier práctica de adoración pública o privada que eleve al Espíritu por sobre Jesucristo está errada. ¿Qué les parece? Si vamos a la lección de la escuela sabática, dice lo siguiente. Por ello, cualquier práctica de adoración pública o privada que eleve al Espíritu por sobre Jesucristo está errada. Es decir, no podemos colocar al Espíritu por encima del Señor Jesucristo. Los dos son exactamente iguales en honor y en divinidad. No se coloca a uno por encima del otro, de tal manera que la respuesta es verdadero. Está equivocada una práctica que eleve al Espíritu por encima de Jesús. Vamos con la pregunta final, la pregunta 10. El Señor ve que la oración está mezclada a menudo con mundanalidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ve eso el Señor? Dice lo siguiente, el Señor ve que la oración está mezclada a menudo con mundanalidad. Los hombres oran por aquello que satisfará sus deseos egoístas y el Señor no cumple sus pedidos en la manera que ellos esperan, porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deseos, para nuestra propia satisfacción. Por lo tanto, aquí la respuesta es verdadero. El Señor conoce nuestro corazón.
La lección de escuela sabática ha sido sumamente interesante. Esperamos que estas preguntas hayan logrado clarificar el aprendizaje que hemos tenido en esta semana. Que Dios les bendiga y que cada día podamos crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios.